Adelante, Nancy. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, ahora que se dio a conocer que desde septiembre pasado la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación contra María Amparo Casar Pérez, esta titular de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por el caso de la pensión vitalicia que le paga presuntamente de forma indebida a Petróleos Mexicanos, preguntarle justamente sobre esta hipocresía de algunos actores de poder que dicen luchar contra la corrupción, pero pues no contra la corrupción propia. Esto teniendo en cuenta pues el contexto en el cual se dio esta pensión vitalicia. Su esposo se suicidó en octubre de 2004 y de forma prácticamente fast track Petróleos Mexicanos le otorga esta pensión que podría implicar un presunto fraude de más de 31 millones de pesos, porque no solo se trata de este pago mensual de 135,000 pesos, sino también de otras pues prestaciones que no correspondían, por ejemplo el pago de becas para sus hijos de María Amparo Casar en el ITAM por 1,800,000 pesos, tanto de licenciatura como de maestría, y también otros pagos, incluso gastos funerarios. En 2004 ella se desempeñaba justamente como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación cuando Santiago Krill estaba al frente, y también al frente de este país pues estaba supuestamente Vicente Fox. Entonces, pues desde este trato privilegiado, incluso de presunto tráfico de influencias, ella gestiona esa pensión, y bueno, preguntarle sobre esta hipocresía de estos personajes. Bueno, fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero ya la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía, para que en todo caso ellos, o la propia fiscal o quien correspondiera, pues explicara por qué la denuncia penal, cuando se presentó y el citatorio que creo que hicieron. Entonces eso se lo dejaría a la Fiscalía, ¿no? Más bien, pues recuerdas cómo fue que se dio este caso, que vale la pena recordar, pero la parte penal pues sí se la dejaría a la Fiscalía. Presidenta, también hablando de estos cambios que se están viviendo en la FGR, si hubiera el caso de que la Fiscalía General de la República le solicitara al gobierno federal particularmente asistencia o cooperación para casos donde se involucran a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. En el primer caso pues fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que justamente en el sexenio pasado denuncia directamente al expresidente Peña por pues diferentes digamos operaciones dentro de sus cuentas bancarias, pero también dentro de cuentas bancarias de sus familiares que conectan con depósitos y transferencias de contratistas del gobierno en aquel sexenio. Y en el caso de Felipe Calderón, pues el tema claramente es esta sociedad de García Luna con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa, y también sabemos que hay expedientes en torno al operativo Rápido y Furioso. Si fuera el caso de que la FGR le solicita cooperación al gobierno federal en estos dos temas, ¿se haría esa cooperación? Nosotros no tenemos interés en el tema. Si la Fiscalía llegara a solicitar información, pues por ley tiene que darse la información si es que la tiene alguna instancia. Recuerden que en el país hubo un referéndum de si el pueblo quería juzgar o no, o consideraba que era pertinente juzgar a los expresidentes. Ahí la mayoría dijo que sí, pero no se alcanzó la votación que se requería para poder hacerla vinculante. Y nosotros pues nos remitimos a esa consulta, a ese referéndum que ya se hizo. Si la Fiscalía, que es autónoma, tuviera algún caso en donde solicitar información al gobierno, pues se tiene que dar, porque es obligación del gobierno darla frente a una petición.
Pero nosotros nos quedamos con el referéndum de entonces y más bien lo importante es hacia adelante garantizar la honestidad siempre en el uso de los recursos públicos. Presidenta, también la semana pasada, el martes concretamente, ocurrieron dos conferencias de prensa que dejan al descubierto, pues en parte también esta desesperación que viven grupos de derecha y de ultraderecha. Una de esas conferencias la encabezó el empresario Claudio X González Guajardo. En ella pues presenta ya su iniciativa de reforma electoral que prácticamente es la voz de la oligarquía pidiendo una sobrerepresentación de sectores de derecha y sectores conservadores y oligárquicos. Y en la otra conferencia llama la atención que quienes la encabezan son dos expresidentes del IFE-INE, primero Lorenzo Córdoba Vianello y segundo Leonardo Valdés Zurita. Además estuvo otro alto exfuncionario del INE, justamente del periodo de Lorenzo Córdoba, que es Edmundo Jacobo. Estos tres personajes, junto con otros opositores, presentan que ya cumplieron 200 asambleas para formar lo que quieren, que es un partido político de derechas. Este partido se llama Somos México y en estas dos conferencias tienen coincidencias en que pues se tiene que frenar esta democratización también de las instituciones electorales y que pues de alguna manera frenar lo que ellos dicen que es dar más poder al poder, que evidentemente es una visión antidemocrática. Les sigue molestando que el pueblo decida la forma de su gobierno. Y aquí la pregunta, Presidenta, pues es saber su opinión sobre estos intentos golpistas que buscan restarle al pueblo su derecho a elegir libre, democrática e informadamente pues la forma de su gobierno. Bueno, ellos tienen derecho a presentar una propuesta. Buscaron firmas y presentan una propuesta. Voy a ser muy franca, no la he visto, la propuesta que presentaron. Y también nosotros nos vamos a reunir en la comisión que se fundó para la reforma electoral ya en estos días, porque ya terminaron los foros, porque el objetivo pues es recibir de la gente cuál era la propuesta para la reforma y pues estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año. Quizá mediados de enero, algo así, estaríamos haciendo pública la propuesta. Yo lo he planteado, el que primero nosotros concebimos la democracia como la definió Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si las minorías deben tener representación, aunque no alcancen una diputación de manera nominal, pues también me parece bien. Lo que no estamos, o lo que desde mi perspectiva es fundamental en la reforma, es las listas de plurinominal, que pues en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola, pero se eligen sin la participación de la gente. Y segundo, el recurso, la cantidad de recursos que se utiliza para las elecciones. Y también valorar si es necesario tantos esquemas organizativos, las OPLES y todo esto, que es importante, que son parte de las propuestas que se hicieron en los foros. Y bueno, hay que ver la propuesta que presentar. Pero para ganar una diputación, un local, federal, una presidencia municipal, ya sea del Ejecutivo, sea presidente, gobernador, presidente municipal, del Legislativo, sea Congreso federal, estatales o cabildos, pues hay que convencer a la gente, ¿no? Hay que ganar la votación del pueblo de manera honesta, transparente y limpia, universal, secreta y directa.
Entonces, pues vamos a ver las propuestas y ya en enero ya dedicamos un tiempo a hablar de la reforma electoral. Y también tener en cuenta pues que estos actores que antes estaban enquistados en el INE pues se han quitado la máscara. No, lo que es curioso es que pues antes apoyaban al PRIAN, ¿no? Y ahora no se sienten representados ahí. Ahora están haciendo su propio partido político, que hay que decir que para poder cumplir con las reglas, de acuerdo con la legislación electoral actual, solamente puede haber solicitud para nuevos partidos cuando termina una elección federal, cada 6 años, que habrá que ver si no se puede abrir también para que no se necesiten esperar 6 años. Y tiene que cumplir con el número de asambleas y con afiliados, son las dos cosas. Y hasta donde entiendo, hay 2 o 3 grupos que más o menos han ido cumpliendo con lo que se solicita. Y al final el INE tendrá que decidir, de acuerdo con la revisión que se haga, si tienen posibilidad de participar en la elección del 27. ¿Qué características tienen los nuevos partidos? Lo conozco porque pues fuimos parte de el registro de Morena como partido político en el 2015. Entonces, en el 2027 los nuevos partidos, si cumplen con lo que se solicita en la legislación y es aprobado por el INE, tienen que participar solos en la elección y tienen que obtener al menos el 3% de la votación. Si no obtienen el 3%, pues aunque hayan cumplido con todos los requisitos, pues no se le da el registro para poder participar después en el 2030. Pero de inicio tienen que participar solos y obtener al menos el 3% de la votación, con la legislación actual. Presidenta, en otro tema, el pasado 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para crear la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es un cuerpo de agentes facultados para organizar, dirigir y también para realizar pues no solo investigación, sino también persecución de delitos a partir de información de inteligencia, información estratégica y de análisis. Es decir, que este cuerpo pues hará algunas operaciones especiales y pues de alguna manera hará el trabajo que hasta ahora venían haciendo la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina. Preguntarle si el secretario Omar García Harfuch pudiera explicarnos por qué pues se consideró necesario tener un grupo de este tipo y también cómo se irá transparentando la actuación de esta unidad. Recuerden que cuando llegamos le dimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad de hacer investigación e inteligencia para la seguridad pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN, hoy es el Centro Nacional de Inteligencia. Antes se dedicaban a perseguir a la oposición, ahora pues el Centro Nacional de Inteligencia por ley tiene como su principal función la seguridad nacional. Además está la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina Armada de México. Nosotros le dimos la capacidad a CNI de hacer investigación para la seguridad pública. Es distinta la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Y consideramos nosotros pues que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con seguridad pública, vinculada con los grupos delincuenciales o la delincuencia organizada. Entonces no tenía la atribución formal el CNI más que en términos de la seguridad nacional, ahora ya la tiene para la seguridad pública. Y estos agentes están muy vinculados a CNI y a la propia Secretaría de Seguridad. Se abrió una convocatoria y están trabajando. Y trabajan de manera coordinada con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina. Pero además son coadyuvantes del Ministerio Público. Porque en México
el único que puede detener a un delincuente que no sea en flagrancia es el Ministerio Público. Si hay una flagrancia en el momento, puede ser detenida por un policía o incluso hasta por un ciudadano. Pero la policía formalmente no puede detener a un ciudadano a partir de una investigación posterior. ¿Quién tiene esa atribución? El Ministerio Público, a través de su policía de investigación. Entonces, Guardia Nacional, los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Secretaría de Marina o cualquier policía estatal, pues cuando detiene a alguien, después, si no hay flagrancia, pues tiene que haber una carpeta de investigación y una orden de un juez para una orden de aprehensión que determine a quién se detiene. Entonces, estos agentes no actúan solos, sino es una coordinación de CNI que tiene sus propios equipos, Guardia Nacional, Defensa, Marina, y por eso se hace un solo sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano para la seguridad pública. Y eso nos ayuda pues a coadyuvar con el Ministerio Público para que haya más órdenes de aprehensión que puedan ser determinadas por un juez. Gracias, Presidenta. Finalmente, preguntarle si hay algún tipo de avance o de hallazgo adicional en torno a estos casinos que podrían estar vinculados a delitos como lavado de dinero, fraude y también pues todo el tema de que estarían también relacionados con factureras y evasión fiscal. Y también si la Secretaría de Gobernación sí podría informar cuántos permisos o concesiones existen, cuáles de ellos están vigentes u operando y por supuesto también el tema de cuándo se entregaron, en qué sexenio particularmente se entregaron y quiénes son las empresas que los detentan. Sí, tenemos ese pendiente para que venga Rosa Isela. Y está en investigación de la UIF, los casinos que se les congelaron las cuentas y en el momento en que, digamos, termine una parte de la investigación ya se puede dar mucho más información. Gracias, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Lo que les voy a presentar es el paquete arancelario. Se mandó al Congreso de la Unión por parte de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día 8 de septiembre y fue objeto de un largo proceso de discusión, revisión y finalmente aprobación con una serie de ajustes. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el propósito de ese paquete arancelario? En resumen, cuidar 350,000 empleos de México. Ese es el objetivo final. Paso a explicarles cómo está integrado. Bueno, tenemos la demanda, la exigencia, el punto de vista, la insistencia de la industria textil y de vestido, la industria de calzado, la industria del acero y ahora les voy a decir también la industria automotriz, que es donde estamos viendo más afectaciones al empleo. No porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional. Es decir, no hay piso parejo. Porque con piso parejo pues no sería justificado aplicar un arancel, pero cuando el piso está disparejo, tienes que corregir, remediar, se llama, remediar esa desventaja o esa injusticia. Entonces, en acero, en apenas del año, digamos, los últimos 2 años ha crecido 12.4%, es el ritmo de crecimiento que llevan las importaciones, 20.8% en vestido, incluyendo plataformas digitales, y calzado 22.3%. Si esto continúa, para fines del año 2026, junto con la industria automotriz, estaríamos perdiendo 350,000 empleos. La siguiente, por favor. Esta es la industria automotriz. México, recuerden, es el 5º productor mundial de vehículos. Queremos mantener esa posición, está en nuestro Plan México, ahora lo voy a explicar. Y el ritmo de crecimiento de importaciones, 34%. A ese ritmo de crecimiento de importaciones, repito, con precios debajo de los precios de referencia, esto lo haces o lo hacen muchas empresas cuando quieren ganar mercado. Primero gano el mercado,
vendo debajo de inventario, sé que mi adversario, mi competidor no puede sobrevivir y después ya subo los precios más adelante. Entonces, crecimiento 34%, aquí lo ven ustedes la tendencia. Entonces, resumen, 350,000 empleos, ¿de qué? Calzado, textiles, vestido, acero, industria automotriz. Recuerden que industria automotriz es 1/3 de los empleos de la manufactura de México. Entonces sí importa mucho tomar medidas a tiempo. La que sigue, por favor. Este es nuestro balance respecto a los países de los que estamos importando más, 10-1. Es decir, nosotros exportamos 1 e importamos 9. Esto de suyo, por sí solo, es algo que nos debe llamar la atención y procurar que no sea tan grande el desequilibrio, pero también da cuenta de cómo va la tendencia. No podemos permitir que esto siga creciendo porque es insostenible. ¿Cómo lo pagamos? Pues la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, está vinculado a nuestro plan, el Plan México a nuestro país. Nuestro objetivo, queremos elevar el 15% de contenido nacional en las cadenas productivas, es lo que dice el plan, cada vez producir más en México, reemplazar insumos que necesitamos para poderlos desarrollar aquí, sustituir importaciones en algunos casos, reforzar hecho en México, elevar la inversión nacional hasta el 28% del Producto Interno Bruto, generar 1.5 millones de empleos, pues es lo más importante, generar los empleos que vamos a necesitar y lograr que nuestro consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas, no olvidar pequeñas y medianas, es el 90% de la economía de México. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se elaboró este paquete? Entonces seleccionamos los sectores industriales estratégicos, ya les dije los 4 más importantes. Se ubicaron 1.466 fracciones arancelarias. Aquí quiero explicarles lo siguiente. Nosotros no hemos tomado en el paquete que se mandó al Congreso una decisión por país. México no establece aranceles a un país. Es decir, el objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto. No es el objetivo. El objetivo, como ya expliqué, es proteger ciertos sectores industriales. Entonces, nuestra organización está por producto. Y hablamos de los países con los que no tenemos tratado comercial, porque cuando tienes un tratado comercial no puedes aplicar estos aranceles. El tratado dice que no lo hagas. Entonces, para cuidar la industria automotriz decimos, todos los vehículos que estamos importando tienen este arancel si no es de un país con el que tengamos tratado comercial o no es un cupo. Los cupos, como ustedes recordarán, es el derecho que tiene una empresa que produce en México, que exporta desde México para importar una parte. Eso es un cupo. Si tú no produces en México y no hay tratado comercial, entonces tienes que pagar un arancel. Eso es como funciona. Entonces, nosotros no tenemos un diseño geopolítico, es lo que quiere decir. O sea, no le cobramos a un producto porque se hizo en un país. Lo que hacemos es poner un arancel para proteger una industria en México, no importa en qué país se produzca. Eso es muy importante. Bueno, se garantizó, se buscó no depender e importar de un solo país, porque en ese caso, si no podemos reemplazar lo que estamos importando, pues no lo vamos a ponerle un arancel porque tendría un impacto que es negativo. Buscar que haya numerosas opciones de importación cuando no lo producimos nosotros y que no generen presiones inflacionarias. Esto es muy importante, ahora lo voy a desarrollar más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, ¿con quién se dialogó? Bueno, la Cámara de Diputados encabezó un diálogo muy importante, hay que decirlo, y lo mismo la Secretaría de Economía. Entonces, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, la industria del hierro y del acero, Canacero, la CANIPEC, industria de productos cosméticos también, industria de transformación, industria del aluminio, industria textil, industria maderera, industria del vestido. La que sigue, por favor. La Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y del Papel, fabricante de envases metálicos, manufacturas eléctricas, obviamente la industria automotriz, tiendas de autoservicios departamentales, Industria Nacional de Autopartes, entre las principales. Y además se dialogó con los diferentes países que están incluidos en esta medida o que tienen algún producto que pueda estar incluido: China, Corea del Sur, Indonesia, India, muchos países.
La que sigue, por favor. Bueno, resulta que entonces esta es la estructura de los 17 sectores que les mencioné, empezando por autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgica, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, producto de marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos. Son los 17 sectores que referí que están incluidos. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, aquí tienen ustedes la distribución de las fracciones, cuántas fracciones en cada uno de los rubros, qué porcentaje representa del paquete. Estas son cambios que hizo la Cámara de Diputados o que se derivaron de los diálogos con los países o que la Secretaría de Economía recibió. Para resumirles todos los números, los cambios mayores fueron en autopartes. ¿Por qué? Porque se nos dijo, oye, en autopartes no lo puedo reemplazar tan rápido. Siderúrgica, en textil, vestido y aluminio. Son los cambios principales que hicieron. ¿Por qué esos cambios? Porque las empresas nos dijeron, no tenemos cómo reemplazarlo o el costo podría ser alto, entonces se hicieron esos ajustes para evitar impactos no deseados en las fracciones arancelarias en el paquete. La que sigue, por favor. Bueno, resumen, 350,000 empleos vamos a proteger, no buscamos dañar a ningún país en específico, no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico. Económico, protección de empleos. Comercial, los productos en donde vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana. Sí busca proteger a nuestra industria en relación a cualquier abuso que haya de una empresa o de otros lugares. Y estos son los países con los que tenemos, del lado izquierdo tenemos tratado, del lado derecho no tenemos tratado comercial. Para que ustedes tengan una idea de para quién o a qué países podría afectar en algún grado. La que sigue, por favor. Bueno, ¿dónde están los empleos? Estos son los 350,000 empleos que nos preocupan. Están en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro principalmente. Y aquí les puse en el mapa algunas de las empresas incluidas. Es lo que queremos proteger. Resumo, como empecé, 350,000 empleos, porque si no dentro de un año, como nos decía la presidenta Sheinbaum, si no tomamos medidas ahorita, entonces dentro de un año la pregunta sería, ¿cómo vamos a crear esos 350,000 empleos? Ya los habríamos perdido, pues vamos a actuar a tiempo. Por eso se hizo todo este trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, no es de extrañar entonces, si ustedes ven las publicaciones recientes con Camín, el Instituto Mexicano del Aluminio, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Canacero y otras asociaciones respaldando la decisión que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum y ha respaldado el Congreso de la Unión de México. Esa es la razón por la que ustedes tienen ese apoyo de tantas cámaras industriales. Eso sería el paquete arancelario y lo que significa, repito, 350,000 empleos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿esto va a encarecer? No, hicimos un cálculo fracción por fracción y lo que estamos estimando es que sea más o menos 0.2 el impacto que pueda tener por 350,000 empleos protegidos, que puede ser empresas pequeñas, medianas o empresas grandes. Donde tenemos que cuidar es el empleo y nuestras industrias. Si competimos, somos el país exportador más destacado de América Latina, pero tiene que haber piso parejo, ¿no? Tiene que haber condiciones de competencia, no permitir precios por debajo de inventario y de costos o precios de referencia. Bueno, ese sería, presidente. No sé si quiera que comente polos brevemente. Bueno, y les traje una síntesis que me pidió la presidenta de polos de desarrollo. Los polos de desarrollo, ¿cómo van? La que sigue, por favor. Recordarán ustedes que la presidenta de México nos ordenó que se trabajara con los gobiernos de los estados para tener 15 polos que ya están en curso y cuyos objetivos, polígonos es un territorio que se determina para ahí concentrar el esfuerzo, cuyo objetivo principal, ustedes aquí lo tienen, promoción de inversiones, proyectos de infraestructura, se dedicaron incentivos fiscales para que pueda haber esa inversión,
se quiere o se busca el fortalecimiento de las capacidades locales en esos 15 lugares del país y se han dado muchas facilidades administrativas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Les quiero presentar, porque así me lo pidió la presidenta, en qué sectores se está concentrando la inversión que llevamos hasta ahorita confirmada ya en curso. Sector automotriz, otra vez, el número 1. Por eso es tan importante para México cuidar esto. ¿En dónde? Durango, Tlaxcala, Puebla y Michoacán. Sector logística, que tiene mucho que ver con la eficacia, competitividad de nuestra economía. Celaya, Puerta Logística del Bajío. Tlaxcala, Centro de Distribución y de Comercializadoras. Hidalgo, Distribución y Servicios Logísticos. Michoacán, Canadian Pacific Kansas City, que es un sistema muy importante de integración de las vías férreas. Y otros proyectos que son relevantes: energía, siderurgia, manufactura y economía digital. Es lo que ya tenemos hoy confirmadas, esas inversiones que estoy presentando. La que sigue, por favor. En sectores con inversiones que también vale la pena mencionarles, en Hidalgo tenemos una fábrica de APIs. ¿Qué son las APIs? APIs. Son la base de todos los medicamentos. Si queremos ser cada vez más autosuficientes en la producción de medicamentos y competir en el exterior, o sea, no depender de alguien que te los venda, tenemos que generar cada vez más APIs. Y es lo que está pasando aquí. Aquí hay una inversión de $2,000 millones. Esto es en Hidalgo. Sector agroalimentario, en Puebla tenemos Paysa Foods. Aquí está la inversión, 200 millones. Michoacán, planta irradiadora de la Asociación de Empresas y Sociedades para la Pasteurización de Frutas, Verdura y Carne. Esto es muy interesante para el sector agropecuario. Para Campeche tenemos una planta de procesamiento e industrialización de frutas tropicales, que también va a ser muy interesante. La que sigue, por favor. ¿Dónde están los que ya tenemos programados obras para terminarlas o iniciarlas enero, febrero, marzo de 2026? Durango, que ya lo mencioné, Celaya, Morelia, Sinapecuaro, Michoacán, San José, Chiapa, Nopalucan, estos en Puebla, Huamantla, Tlaxcala, que estarán ya, este polo ya tiene el 100% de la superficie comprometida y estamos terminando enero, febrero, marzo, estos 6 polos de desarrollo con sus obras y sus inversiones. El segundo trimestre tenemos otros 9, de manera que tengamos los 15 que nos ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues ese sería como el resumen. La siguiente, por favor. Y por último, bueno, ¿quién está financiando o cómo estamos participando? Gobierno Federal, Nacional Financiera, financiamiento para el desarrollo y urbanización de los polos, Banobras, conexión de última milla para servicios y obras de infraestructura. Desde luego los gobiernos estatales están invirtiendo en obras de infraestructura, logística y servicios, y desde luego la inversión privada, que son los desarrolladores y las empresas que les acabo de comentar. Entonces vamos en tiempo. Para enero, febrero, marzo tenemos 6 de los 15 polos en obras o ya terminando su primer desarrollo. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Perfecto. Gracias. Pues esa es la información de hoy y vamos a las preguntas. Adelante. A ver, allá atrás. Vamos de atrás para adelante, compañero. Gracias. Buenos días, presidenta. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Lo que yo quisiera preguntarle es este equilibrio entre los aranceles y los polos de desarrollo. ¿Cuántos empleos se espera o se estima que los 15 polos de desarrollo generarían para no tener que tomar este tipo de medidas de poner aranceles, que a final de cuentas impactan en la inflación, así sea 2 o 3 puntos porcentuales? Lo que está pasando es que está haciendo más caros los productos a los consumidores, que somos todos. Eso finalmente sí es un hecho, que los aranceles no es la mejor medida para el nivel de vida de la población. Gracias. ¿Quieres contestar? Bueno, mira, estamos estimando
Desde luego que siempre hay que medir con mucho cuidado el efecto inflacionario de cualquier arancel. Aranceles tenemos en la mayor parte de estos casos. Lo que está haciendo es incrementarlos, no es que no tuvieran. Como tenemos estimado cuál es el diferencial con el precio de referencia, es decir, más o menos con lo que les cuesta producir cada cosa, sabemos que el impacto que va a tener al final es de 0.2 aproximado. ¿Por qué? Pues porque tienen un margen muy grande de inventario. Y sabemos entonces que si tú repercutes exactamente lo que es el arancel, pues vas a perder mercado. Entonces los vas a obligar a seguir vendiendo casi al mismo precio para tener una condición más pareja en la competencia. Es decir, si tú tienes un producto que el precio de referencia son 10 pesos y te lo están vendiendo en 6, quiere decir que en inventarios ya tienen un número muy grande, porque si no estarían perdiendo una gran cantidad de dinero. Entonces van a tener que participar en el mercado ajustando o reduciendo el diferencial de precio que tienen y que les permiten tanto inventarios como otras cosas. Puede ser que tengan subsidios, retorno de impuestos, porque de lo que se trata es de ganar mercado a cualquier costo. Entonces, si me estoy explicando. Entonces, no hagas una repercusión lineal del precio en el producto final. Además, hay muchas cosas distintas. Una cosa son bienes intermedios y otra cosa son bienes terminados. Entonces, yo pensaría, mi cálculo es que, por ejemplo, en materia de vehículos, de los vehículos que estamos importando de Asia en particular, no estimamos que vaya a haber un aumento muy grande en el precio. ¿Por qué? Porque su objetivo estratégico es ganar mercado. Entonces te lo están mandando a un precio demasiado bajo que nos está haciendo mucho daño. Lo que los vas a obligar es a competir en una condición menos ventajosa respecto a nuestra propia industria manufacturera. No sé si me expliqué y fui claro. Tienen tal diferencial que pueden absorber el impacto, es lo que estoy diciendo. La gran mayoría de los productos. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Pues tu opción es, si el costo de los últimos 2 años fueron 150,000 empleos y el de este año pudiera llegar a ser 350,000, ¿cuál sería el plan B si no diseñas aranceles que establezcan una condición competitiva más equilibrada de nuestra industria con la industria de fuera? Pues no tendrías opción, seguirías perdiendo empleos. Por ejemplo, la industria manufacturera, la industria automotriz, si tú permites que pase lo mismo que la industria del calzado, no va a ser fácil que recuperes esos empleos, porque además tienes un entorno más complejo para exportar. O sea, hoy en día tenemos más reglas y restricciones para exportar industria automotriz que lo que era hace algunos años. Me refiero a nuestra industria en México. Entonces, por eso tenemos que proteger. Acero igual. Hay una sobreproducción en Asia del 60% en la industria del acero. Entonces, la pregunta es, bueno, si no queremos subir los aranceles en ninguna proporción, pues van a acabar con nuestra industria siderúrgica. Adiós. ¿Por qué? Pues porque tienes una sobreproducción del 60%. Entonces te van a vender a lo que puedan y a lo que les compres y el precio que les digas te lo van a vender. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues vas a desmontar las plantas mexicanas que nos ha costado décadas establecer. Son industrias que implican grandes inversiones de capital y mucho tiempo. Entonces, es una medida, considero, preventiva, sensata. Ahora, ¿qué tan grande es o amplia es en nuestro comercio exterior? México es una de las economías más abiertas del mundo. No estamos planteando cambiar sustancialmente esa posición. Estás afectando más o menos el 8% del total de tu comercio en importaciones. Nada más. ¿Por qué? Porque es quirúrgico. Vas a proteger industrias que necesitan tener condiciones mejores para sobrevivir. Imagínate tú, por ejemplo, el acero, vamos a pensar, tengo un arancel de 50% de Estados Unidos. Y al mismo tiempo precios, debajo de precios de referencia. ¿Cómo se hace un precio de referencia? Sacas ¿cuánto le cuesta a todos los demás países y a todas las demás plantas producir ese acero? Y te da un precio de referencia. Un promedio, con un máximo y un mínimo. Están 60, 40, 35% abajo del precio de referencia. Evidentemente, nuestra industria no va a poder sobrevivir en esas condiciones.
Entonces, esa es la lógica. 350,000 empleos, bajo impacto en inflación. Ahora, nos dijo la presidenta, escuchen a la industria, consulten al Congreso para que tengamos el menor impacto inflacionario posible y no perjudiquemos actividades económicas que sean relevantes. Por eso se hizo un proceso tan largo, desde septiembre hasta diciembre. Si la presidenta no hubiese tomado esa precaución, pues lo sacamos de un día a otro. ¿Y qué sucedería? Pues que a lo mejor habría muchas empresas o actividades que, como no tuvieron oportunidad de decirte, oye, esos son los detalles, por ejemplo, autopartes. Pues escuchó a toda la industria automotriz, a la industria de autopartes, y nos dijeron, bueno, estas autopartes no las podemos reemplazar tan pronto, quizá en un plazo un poquito más largo. Entonces, por eso se accedió a muchas cosas que se sugirieron. Ese sería el resumen. 350,000 empleos, tengámoslo en mente, porque puede ser cualquiera de nosotros, no es una teoría. No los vamos a poder reemplazar si permitimos que se pierdan. Y también no es justo que se haga. No es justo, porque no son las mismas condiciones de competencia. Entonces, sí tenemos una obligación de proteger a la industria nacional, pequeña, mediana y grande, que tenga condiciones justas. Cuando sean justas, si alguien te compite y te produce algo mejor y te gana, ok. Pero es como en el deporte. Si alguien está haciendo trampa, pues no se vale, ¿no? Ese es. Por eso, secretario, pero el tema es que está hablando de 350,000 empleos contra una política que nos anunciaron desde el inicio del sexenio de crear 15 polos de desarrollo, que supongo que crearán por lo menos más de 350,000 empleos. No sé cuántos se piensen crear. Entonces, nada más para terminar el planteamiento, es por eso que no supondría que no tendríamos por qué estar metiendo aranceles cada vez que la industria o los empleos se ven en peligro. Gracias. Tú decías que la otra opción sería… No, es que una va con la otra. Tienes que proteger tu industria, por ejemplo, la industria manufacturera y automotriz, y al mismo tiempo tienes que buscar inversiones para crear nuevos empleos. Entonces, los polos de desarrollo… Nosotros vamos a estar dando la información del número de empleos que se van generando en cada uno de los polos. Ahorita te puse las inversiones, pero lo podemos dar en empleos, también si nos autoriza la presidenta. Ahorita tenemos de los 15, 6 ya iniciando obra y con las inversiones aquí explicadas. Y presento con mucho gusto el número de empleos. Estimamos que el número de empleos va a ser importante en esos polos de desarrollo y los que queremos proteger por el lado arancelario son 350,000. Gracias. Recuerden que desde que llegamos al gobierno planteamos un plan para el desarrollo principalmente industrial del país, se llama Plan México, no solo industrial, pero en una parte fundamental, sí. No va a haber inflación ni en alimentos derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos. Incluso muchos productos intermedios se les dejó el arancel que tenían previamente, no se aumentó. Entonces, el objetivo es no perder empleos y aumentar empleos a través de otros instrumentos y de la propia inversión pública y privada en el país. Entonces, no es que esta idea de que no es deseable poner un impuesto a la importación, pues depende de las características y de las circunstancias. Nosotros planteamos desde el principio que queríamos una política en ciertas áreas de sustitución de importaciones, porque estamos importando lo mismo que exportamos en valor en dólares. Y lo que queremos pues es importar menos y exportar más. Entonces, eso lo dijimos desde incluso antes de que entrara el presidente Trump. Planteamos el Plan México desde que entramos al gobierno. Entonces, están los polos de bienestar, polos de desarrollo económico para el bienestar, pero hay muchas otras inversiones que no tienen que ver con los polos. Inversiones públicas de infraestructura, los trenes, la inversión en agua, la inversión en carreteras y además inversiones privadas
en distintas áreas que no tienen que ver directamente con los polos, a partir de incluso incentivos que pusimos desde que llegamos al gobierno para la inversión. Entonces, el objetivo es el desarrollo con justicia en el país y para ello tomamos una serie de medidas y no van dirigidas, como bien dijo el secretario de Economía, a ningún país, sino sencillamente a que no se pierdan más empleos en ciertas industrias estratégicas y donde México pues tiene una experiencia muy importante. Adelante, vamos con otras. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Bien lo comentan que no es para generar mayor recaudación, pero ¿cuánto estiman que se esté obteniendo de este paquete arancelario, Presidenta? Pues son alrededor de 30,000 millones más o menos. Anuales. Anuales, sí. Y además de los comentarios que ha hecho China, ¿algún otro país asiático ha buscado tener comunicación con México para atender esta situación? Hay que decir que estamos en pláticas con todos los países. El secretario de Economía, nuestros embajadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y no queremos enemistad con ningún país, sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales o industriales en nuestro país, desde pequeños hasta grandes, para fortalecer el empleo y el desarrollo de México. Y en todos los casos tenemos diálogo con Corea del Sur, con China, con Vietnam. Bueno, Vietnam es parte de otro tratado comercial que tiene México, pero con todos los países estamos en pláticas.